Buenas noches, explorador del infinito. Qué hermoso es encontrarte aquí, en este momento exacto, bajo el mismo cielo nocturno que ha cautivado a la humanidad desde el principio de los tiempos. Esta noche vamos a emprender un viaje tranquilo hacia una de las preguntas más grandes y más silenciosas que podemos hacernos. ¿Dónde termina todo? ¿Hay un borde del universo? Y si lo hay, ¿qué encontraríamos allí? Antes de comenzar, me encantaría saber ¿desde dónde qué nos ciudad o acompañas esta rincón del noche. mundo estás escuchando? Tal vez desde Buenos Aires, donde la noche ya ha caído suave sobre las calles. Quizás desde Madrid, donde las luces de la ciudad titilan contra el cielo oscuro. O desde algún pueblo tranquilo en las montañas de Colombia, donde las estrellas brillan sin la interferencia de la luz urbana. Sea donde sea que estés, es un placer tenerte aquí. Y si este viaje nocturno hacia los confines del cosmos te trae paz, curiosidad o simplemente te ayuda a desconectar del día, sería maravilloso si pudieras darle me gusta al video y suscribirte al canal. Cada apoyo ayuda a que estos momentos de calma lleguen a más personas que, como tú, buscan un respiro en medio del ruido del mundo. Ahora bien, debo advertirte algo con gentileza. Este video está diseñado para ayudarte a relajarte, a soltar las tensiones del día y, con suerte, a deslizarte hacia un sueño tranquilo. Pero existe siempre la pequeña posibilidad de que el tema sea tan fascinante que te mantenga despierto, escuchando hasta el final, con los ojos bien abiertos a las 3 de la madrugada. Si eso sucede, al menos habrás aprendido algo extraordinario sobre el universo antes de cerrar los ojos. Y eso, en el fondo, no es tan malo. Así que, ajusta tu Ponte almohada. cómodo. Deja que tus hombros se relajen. Respira profundo, suave, como si tuvieras todo el tiempo del mundo. Porque esta noche, mientras exploramos los límites de la existencia misma, el tiempo se volverá algo más lento, más gentil, más amable. Vamos a comenzar. Imagina por un momento que estás de pie en una playa desierta al amanecer. La arena se extiende en ambas direcciones hasta donde alcanza la vista. Frente a ti, el océano se expande hacia el horizonte, esa línea perfecta donde el agua se encuentra con el cielo. Caminas hacia adelante, hacia las olas, y mientras lo haces, te preguntas, ¿qué hay más allá de ese horizonte? ¿Otras tierras? Y si sigues caminando, navegando, explorando, llegarás eventualmente a un punto donde el océano simplemente termina. Hace siglos, la humanidad se hizo esta misma pregunta sobre la Tierra. Algunos creían que el mundo era plano, con bordes desde los cuales podrías caer hacia un vacío insondable. Otros imaginaban que la Tierra era infinita, que podrías caminar para siempre sin encontrar un final. Pero ahora sabemos la verdad. La Tierra no tiene bordes porque es una esfera. Si comienzas a caminar en una dirección y continúas lo suficiente, eventualmente regresarás al punto de partida. No hay un borde, solo hay un regreso circular, elegante, completo. Pero el universo, ese vasto espacio que contiene nuestra Tierra, nuestro Sol, todas las estrellas que ves en la noche, todas las galaxias que los telescopios han capturado, ¿también es así? ¿Tiene un borde o es infinito? Y si tiene un borde, ¿qué hay del otro lado? Estas preguntas han obsesionado a filósofos, científicos y soñadores durante milenios. Y aunque todavía no tenemos todas las respuestas, hemos aprendido lo suficiente como para comenzar a dibujar
los contornos Una de respuesta una que, respuesta. como tantas en la ciencia, es más extraña y más hermosa de lo que cualquiera podría haber imaginado. Para entender dónde podría estar el borde del universo, o si existe siquiera, primero necesitamos entender qué es el universo. Y eso, querido viajero nocturno, es más complicado de lo que parece. Cuando decimos el universo, generalmente nos referimos a todo lo que existe. Toda la materia, toda la energía, todo el espacio, todo el tiempo. Es todo, absolutamente las galaxias, los planetas, las estrellas, los átomos, la luz, la oscuridad. Tú, yo, el aire que respiras, el pensamiento que acabas de tener. Todo eso es parte del universo. Pero incluso esta definición tiene sus matices, porque cuando los científicos hablan del universo, a menudo se refieren al universo observable. Ese es el pedazo del universo que podemos ver, en principio, desde la Tierra. Y aquí es donde las cosas comienzan a ponerse interesantes. El universo observable tiene un tamaño definido, no porque el universo en sí tenga un borde, sino porque la luz, esa mensajera cósmica que nos trae información sobre todo lo que existe, viaja a una velocidad finita. La velocidad de la luz es rápida, increíblemente rápida, unos 300.000 kilómetros por segundo, pero no es infinita. Y eso significa que hay un límite a cuán lejos podemos ver. Piénsalo de esta manera. Imagina que estás sentado en una habitación completamente oscura con una linterna. Enciendes la linterna y la luz comienza a viajar hacia afuera en todas direcciones. Al principio, ilumina solo lo que está cerca de ti. Pero con cada segundo que pasa, la luz viaja más lejos, revelando más de la habitación. Sin embargo, si la habitación fuera infinitamente grande, siempre habría partes de ella que la luz aún no ha alcanzado. No porque esas partes no existan, sino simplemente porque la luz aún no ha tenido tiempo de llegar allí. El universo funciona de manera similar. Hace aproximadamente 13.800 millones de años, el universo comenzó. No con una explosión en el espacio, como a menudo se imagina, sino con una expansión del espacio mismo. Esto es lo que llamamos el Big Bang. Y desde ese momento, la luz ha estado viajando hacia nosotros desde todas las direcciones, trayendo consigo información sobre las galaxias, las estrellas, los eventos cósmicos que han ocurrido a lo largo de miles de millones de años. Pero aquí está el truco. Solo hemos tenido 13.800 millones de años para que esa luz viaje. Eso significa que solo podemos ver objetos cuya luz ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros. Todo lo que esté más lejos, todo cuya luz aún no ha tenido tiempo de cruzar la inmensidad del espacio para alcanzarnos, permanece invisible, no porque no exista, sino porque aún no hemos recibido su señal. Entonces, el universo observable, ese pedazo del cosmos que podemos ver, tiene un radio de aproximadamente 46.000 millones de años luz. Espera, podrías pensar, ¿no debería ser de solo 13.800 millones de años luz si el universo tiene esa edad? Ah, pero aquí entra en juego algo maravilloso y extraño, la expansión del universo. Verás, mientras la luz viajaba hacia nosotros durante todos estos miles de millones de años, el espacio mismo se estaba expandiendo. Las galaxias se alejan unas de otras no porque estén moviéndose a través del espacio, sino porque el espacio entre ellas se está estirando. Es como si el universo fuera un globo que se infla lentamente y todas las galaxias fueran puntos dibujados en la superficie
de ese globo. A medida que el globo se expande, los puntos se alejan unos de otros, no porque se muevan, sino porque la superficie misma se está estirando. Debido a esta expansión, los objetos cuya luz comenzó a viajar hacia nosotros hace miles de millones de años, ahora están mucho más lejos de lo que estaban cuando emitieron esa luz. Es por eso que el radio del universo observable es de unos 46.000 millones de años luz, a pesar de que el universo solo tiene 13.800 millones de años. Entonces, ¿el borde del universo observable es el borde del universo? No exactamente. El universo observable es simplemente el límite de lo que podemos ver. Es como estar en medio de un océano de niebla. Puedes ver claramente hasta cierta distancia, pero más allá de eso, todo se desvanece en la bruma. Eso no significa que el océano termine donde termina tu visión. Solo significa que no puedes ver más allá. Entonces, ¿qué hay más allá del universo observable? Bueno, probablemente más universo, más galaxias, más estrellas, más espacio. Todo esencialmente igual a lo que vemos aquí, solo que demasiado lejos para que su luz nos haya alcanzado todavía. Pero aquí es donde la pregunta se vuelve más profunda. ¿Es el universo en sí infinito? ¿O tiene un tamaño finito? Y si tiene un tamaño finito, ¿qué hay en el borde? Para responder a esto, necesitamos hablar sobre la forma del universo. Y sí, el universo tiene una forma, no en el sentido de que sea un cubo o una esfera flotando en algún tipo de metaespacio, sino en el sentido de cómo se curva el espacio mismo. Retrocedamos un poco. En nuestra experiencia cotidiana, el espacio parece plano. Si dibujas un triángulo en un pedazo de papel, los ángulos internos suman 180 grados. Si caminas en línea recta, sigues adelante para siempre sin volver a donde comenzaste. Todo esto es lo que esperamos de un espacio plano, euclidiano, el tipo de geometría que aprendimos en la escuela. Pero el espacio no tiene que ser plano. Puede curvarse. De hecho, sabemos que se curva alrededor de objetos masivos, como estrellas y planetas. Esta es la esencia de la teoría de la relatividad general de Einstein. La masa y la energía curvan el espacio a su alrededor, y esa curvatura es lo que experimentamos como gravedad. Ahora, cuando hablamos de la forma del universo en su conjunto, nos referimos a la curvatura global del espacio. Hay tres posibilidades principales. El universo puede ser plano, puede tener curvatura positiva o puede tener curvatura negativa. Si el universo es plano, entonces las reglas de la geometría euclidiana se aplican a gran escala. Las líneas paralelas nunca se cruzan. Los triángulos tienen ángulos que suman 180 grados. Y, lo más importante, un universo plano puede ser infinito. Podrías viajar en cualquier dirección para siempre y nunca regresar a donde comenzaste. No habría un borde, solo más espacio, extendiéndose eternamente. Si el universo tiene curvatura positiva, se comporta un poco como la superficie de una esfera. Imagina a un explorador caminando sobre la Tierra. Si camina en línea recta el tiempo suficiente, eventualmente regresará a su punto de partida. No porque haya alcanzado un borde y dado la vuelta, sino porque la superficie de la Tierra se curva sobre sí misma. De manera similar, en un universo con curvatura positiva, podrías viajar en línea recta durante miles de millones de años y eventualmente regresar a donde comenzaste. El universo
Sería finito en tamaño, pero sin bordes. Sería cerrado sobre sí mismo, como la superficie de una esfera, pero en 3 dimensiones espaciales, en lugar de 2. Finalmente, si el universo tiene curvatura negativa, se comporta como una superficie en forma de silla de montar, curvándose hacia afuera. Este tipo de universo también sería infinito, pero con una geometría extraña, donde las líneas paralelas eventualmente divergen y los triángulos tienen ángulos que suman menos de 180 grados. Entonces, ¿cuál es? ¿Nuestro universo es plano, positivamente curvado o negativamente curvado? Gracias a décadas de observaciones cuidadosas, especialmente mediciones de la radiación cósmica de fondo de microondas, esa luz antigua y tenue que llena el universo desde poco después del Big Bang, los científicos han determinado que nuestro universo es plano, o al menos tan plano que no podemos detectar ninguna curvatura con nuestros instrumentos actuales. Esto sugiere fuertemente que el universo es infinito, no tiene bordes. Podrías viajar en cualquier dirección para siempre y siempre habría más espacio, más galaxias, más estrellas. No llegarías a una pared, ni a un precipicio, ni a un cartel que dijera «Fin del universo, da la vuelta». Pero espera, hay un matiz importante aquí. Incluso si el universo es infinito, eso no significa que sea infinito en todas las formas posibles. Podría ser infinito en extensión espacial, pero finito en el tipo de estructuras y patrones que contiene. Imagina un universo infinito donde cada región, aunque única en los detalles, es estadísticamente similar a cualquier otra región. Galaxias, estrellas, planetas, patrones repetidos sin fin a través del espacio infinito. Y aquí llegamos a una idea fascinante y vertiginosa. Si el universo es verdaderamente infinito, y si la materia y la energía están distribuidas de manera más o menos uniforme a gran escala, entonces, en algún lugar ahí fuera, infinitamente lejos, podría haber otra Tierra, otra versión de ti, otra persona acostada en la cama, escuchando este mismo video, haciéndose las mismas preguntas. Suena a ciencia ficción, pero es una consecuencia lógica de un universo infinito con un número finito de formas de organizar la materia. Si hay infinitas regiones del espacio e infinitos intentos de organizar átomos y estrellas, eventualmente, en algún lugar, las mismas configuraciones deben repetirse, no por diseño, sino por pura probabilidad. Por supuesto, esa otra Tierra estaría tan increíblemente lejos, más allá del universo observable, que nunca podríamos verla, visitarla o comunicarnos con ella. Pero la idea permanece, inquietante y hermosa. En un universo infinito, todo lo que puede suceder, sucederá. Ahora, en algún lugar, regresemos a la pregunta original. Si el universo no tiene un borde en el sentido espacial, ¿hay algún otro tipo de borde que podamos considerar? Resulta que sí, hay un borde en el tiempo. Sabemos que el universo comenzó hace unos 13.800 millones de años con el Big Bang. Ese es nuestro borde temporal hacia el pasado. No podemos ver más allá de ese momento porque el tiempo mismo comenzó allí, al menos el tiempo tal como lo entendemos. No había un antes del Big Bang en el sentido convencional. La pregunta ¿qué había antes del Big Bang? Es un poco como preguntar ¿qué hay al norte del Polo Norte? La pregunta en sí no tiene sentido, porque has llegado al límite de esa dimensión. ¿Y hacia el futuro? Bueno, eso depende de cómo evolucione el universo.
Si la expansión del universo continúa acelerándose, como parece estar haciendo debido a una misteriosa fuerza llamada energía oscura, entonces el universo podría expandirse para siempre. Las galaxias se alejarían cada vez más unas de otras. Las estrellas eventualmente se quemarían. Los agujeros negros se evaporarían. Y en un futuro inimaginablemente lejano, el universo podría convertirse en un lugar frío, oscuro y vacío, lleno solo de partículas solitarias separadas por distancias incomprensibles. Este escenario se llama el Big Freeze, o la muerte térmica del universo. Alternativamente, si la expansión del universo se detuviera y revirtiera, todo podría colapsar de nuevo en un Big Crunch, el reverso del Big Bang. Pero según nuestras observaciones actuales, este escenario parece poco probable. De cualquier manera, hay un borde temporal, un comienzo y, eventualmente, un tipo de final, aunque ese final esté trillones de años en el futuro. Ahora, aquí es donde las cosas se vuelven aún más extrañas. Algunos físicos teóricos han propuesto que nuestro universo podría no ser el único. Podría haber otros universos, completamente separados del nuestro, cada uno con sus propias leyes de la física, sus propias constantes, sus propias historias. Esta es la idea del multiverso. Universo es como una burbuja en un océano de espuma. Cada burbuja es un universo separado, flotando en algo llamado espacio eterno inflacionario, una especie de metaespacio, donde se crean constantemente nuevos universos a través de un proceso llamado inflación. En este modelo, el Big Bang no fue un evento único, fue solo el nacimiento de una burbuja particular, la nuestra. Otras burbujas, otros universos, nacen todo el tiempo, cada uno expandiéndose y evolucionando a su manera. Si esto es cierto, entonces el borde de nuestro universo no es un borde hacia la nada, sino un borde hacia otro universo, otro dominio de existencia completamente diferente. Pero estos otros universos estarían tan separados del nuestro que nunca podríamos observarlos directamente. Nunca podríamos visitarlos. Nunca podríamos siquiera enviar una señal a través del límite. En todos los sentidos prácticos, inaccesibles. Esto plantea una pregunta filosófica profunda. Si algo no puede ser observado, medido o interactuado de ninguna manera, ¿realmente existe? O, más precisamente, ¿importa si existe? Algunos científicos dirían que no, que la ciencia solo debe preocuparse por lo que podemos observar y probar. Otros argumentarían que si una teoría matemáticamente coherente predice la existencia de otros universos, entonces deberíamos tomarla en serio, incluso si no podemos verlos directamente. Es un debate fascinante y no está resuelto. Pero lo que está claro es que el universo o los universos son mucho más extraños y vastos de lo que nuestros antepasados podrían haber imaginado jamás. Retrocedamos un poco y consideremos lo que hemos aprendido. El universo observable tiene un límite, no porque el universo termine allí, sino porque la luz de objetos más distantes aún no ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros. Más allá de ese límite observable, probablemente hay más espacio, más galaxias, extendiéndose posiblemente hasta el infinito. El universo en sí, según nuestras mejores mediciones, parece ser plano, lo que sugiere que es infinito en extensión. No tiene un borde espacial. No puedes llegar a un punto donde el espacio simplemente se detenga. Si el universo es infinito, entonces se extiende para siempre
en todas direcciones, sin fin, sin límite. Pero el universo sí tiene bordes en el tiempo. Comenzó hace 13.800 millones de años con el Big Bang, y ese es nuestro borde hacia el pasado. Hacia el futuro, el universo continuará evolucionando, expandiéndose, cambiando, hasta un destino que aún no comprendemos completamente, pero que probablemente implique una quietud fría y oscura en un futuro distante más allá de nuestra imaginación. Y si las teorías del multiverso son correctas, entonces nuestro universo podría ser solo uno entre innumerables otros, cada uno flotando en su propia burbuja separados unos de otros por límites que nunca podemos cruzar. ¿Dónde guarda el universo su borde? La respuesta, parece, es que no lo hace, no en el sentido que esperaríamos. El universo no tiene una pared, no tiene una barrera, no tiene un cartel de no pasar. El espacio simplemente continúa, tal vez para siempre, tal vez doblándose sobre sí mismo de maneras que no podemos ver, tal vez conectándose con otros universos en formas que aún no entendemos. Y hay algo profundamente hermoso en eso, porque significa que el universo no es un contenedor con límites rígidos, es algo mucho más expansivo, mucho más abierto, mucho más lleno de posibilidades. Significa que no importa cuán lejos viajemos, siempre habrá más por descubrir. Siempre habrá otra galaxia en el horizonte, otra estrella que visitar, otro misterio que desentrañar. El universo es, en el sentido más literal, inagotable. Y quizás eso es lo más tranquilizador de todo. Vivimos en un cosmos que no tiene un lugar fin, donde la curiosidad nunca puede ser completamente satisfecha porque siempre hay algo más allá. Un lugar donde cada respuesta lleva a nuevas preguntas y cada descubrimiento abre puertas a reinos aún más profundos de asombro. Así que, mientras te acuestas esta noche, déjate llevar por ese pensamiento. Imagina el universo extendiéndose a tu alrededor, sin bordes, sin límites. Imagina las galaxias girando en la oscuridad, cada una llena de miles de millones de estrellas, cada estrella tal vez acompañada por planetas, cada planeta tal vez albergando sus propias historias. Imagina toda esa inmensidad, todo ese misterio, extendiéndose más allá de lo que cualquier mente podría comprender. Y sin embargo, aquí estás tú, una parte de todo eso, hecho de las mismas partículas que componen las estrellas, conectado por las mismas leyes de la física que gobiernan las galaxias. Eres pequeño, sí, pero también eres parte de algo infinitamente grande. Y eso, en su propia forma extraña, es algo hermoso. Entonces, ¿dónde guarda el universo su borde? En ningún lado y en todas partes. Y quizás, solo quizás, en los límites de nuestra propia imaginación, esperando a que sigamos preguntando, sigamos explorando, sigamos soñando. Buenas noches, viajero, que tus sueños sean tan vastos como el cosmos, y que encuentres paz en saber que, no importa cuán lejos vayas, el universo siempre tendrá más que mostrarte. Pero antes de que cierres los ojos por completo, déjame contarte un poco más sobre algo que mencioné brevemente hace un momento. Algo que está cambiando fundamentalmente nuestra comprensión de cómo funciona el universo y que tiene implicaciones profundas para su destino final. Hablemos de la expansión del universo. Durante la mayor parte de la historia humana, la gente asumió que el universo era estático, que las estrellas y las galaxias estaban más o menos fijas en su lugar, moviéndose quizás un poco aquí y allá, pero fundamentalmente
estables. Incluso Albert Einstein, cuando desarrolló su teoría de la relatividad general a principios del siglo XX, asumió que el universo era estático. De hecho, modificó sus ecuaciones agregando algo llamado la constante cosmológica, solo para mantener el universo quieto, porque sus ecuaciones originales sugerían que el universo debería estar expandiéndose o contrayéndose. Pero entonces, en 1929, un astrónomo llamado Edwin Hubble hizo un descubrimiento que Hubble cambió estaba estudiando todo. galaxias Distantes, midiendo la luz que emitían, y notó algo extraño. La luz de estas galaxias estaba corrida hacia el rojo. Es decir, las longitudes de onda de la luz se estiraban, haciéndolas aparecer más rojas de lo que deberían ser. Este fenómeno se llama corrimiento al rojo. Ahora, el corrimiento al rojo puede suceder por varias razones, pero la explicación más simple en este caso es el efecto Doppler. Es el mismo efecto que hace que una ambulancia suene más aguda cuando se acerca a ti y más grave cuando se aleja. Con la luz, si algo se aleja de ti, su luz se estira y se vuelve más roja. Si se acerca, su luz se comprime y se vuelve más áspera. Lo sorprendente del descubrimiento de Hubble fue que casi todas las galaxias distantes mostraban corrimiento al rojo. Todas se estaban alejando de nosotros. Y más que eso, cuanto más lejos estaba una galaxia, más rápido parecía alejarse. Esto no era solo que algunas galaxias se movieran en una dirección y otras en otra. Era un patrón sistemático. Todo se estaba alejando de todo lo demás. La única explicación que tenía sentido era que el espacio mismo se estaba expandiendo. No es que las galaxias se estén moviendo a través del espacio, alejándose unas de otras. Es que el espacio entre ellas se está estirando, como puntos en un globo que se infla. Piénsalo de esta manera. Imagina que dibujas varios puntos en un globo desinflado. Los puntos se alejan unos de otros, pero ninguno de ellos se ha movido en realidad a través de la superficie del globo. Es la superficie misma la que se ha expandido. Este fue un descubrimiento revolucionario. Significaba que el universo no era estático. Tenía una historia. Había sido más pequeño en el pasado y se estaba haciendo más grande con el tiempo. Si pudieras rebobinar la película del universo, lo verías encogerse, 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 hasta que todas las galaxias, todas las estrellas, toda la materia y energía estuvieran aplastadas en un punto increíblemente denso y caliente. Ese punto es el Big Bang. No fue una explosión en el espacio, fue una expansión del espacio mismo. Y desde ese momento inicial, hace 13.800 millones de años, el universo ha estado expandiéndose, estirándose. Pero aquí está la parte realmente fascinante. A finales del siglo XX, los astrónomos hicieron otro descubrimiento sorprendente. No solo se está expandiendo el universo, sino que esa expansión se está acelerando. Esto no era lo que nadie esperaba. La gravedad, esa fuerza que atrae a toda la materia hacia otra materia, debería estar frenando la expansión. Imagina lanzar una pelota al aire. Sube, pero la gravedad la frena hasta que finalmente se detiene. De manera similar, cae de nuevo. El universo podría expandirse durante un tiempo, pero la gravedad debería estar frenándolo gradualmente, tal vez incluso deteniéndolo por completo, o invirtiéndolo en una contracción. Pero eso no es lo que está sucediendo. En cambio, la expansión se está acelerando. Es como si lanzaras una pelota al aire y, en lugar de frenar, comenzara a subir cada vez más rápido,
Algo está impulsando la expansión, algo que contrarresta la gravedad y empuja las galaxias cada vez más lejos. Los científicos llaman a esto energía oscura, y es uno de los mayores misterios de la física moderna. No sabemos qué es la energía oscura. No podemos verla directamente. No interactúa con la luz ni con la materia, de ninguna manera obvia. Lo único que sabemos es que está ahí, porque podemos ver su efecto. La aceleración de la expansión del universo. Hay varias teorías sobre qué podría ser la energía oscura. Una idea es que es una propiedad inherente del espacio mismo, que el espacio vacío, incluso sin nada en él, tiene una energía intrínseca que lo hace expandirse. Esto suena extraño, pero es consistente con algunas interpretaciones de la mecánica cuántica, donde el vacío no está realmente vacío, sino que está lleno de partículas virtuales que parpadean dentro y fuera de la existencia. Otra idea es que la energía oscura es un campo dinámico, algo que cambia con el tiempo y el espacio, no solo una constante fija. Algunos científicos la llaman quinta esencia, un nombre que hace eco de la antigua idea griega de un quinto elemento fundamental, pero honestamente no lo sabemos. La energía oscura es en este momento un marcador de posición para algo que observamos, pero no comprendemos. Es un recordatorio humilde de, a pesar de todo lo que hemos aprendido sobre el universo, todavía hay misterios profundos y fundamentales que esperan ser resueltos. Y la energía oscura no es También el está único la materia misterio. oscura. La materia oscura es diferente de la energía oscura, aunque sus nombres sean confusamente similares. La materia oscura es, bueno, materia. Tiene masa, ejerce gravedad, pero no interactúa con la luz. No brilla, no absorbe, no refleja. Es completamente invisible. La única razón por la que sabemos que existe es porque podemos ver su efecto gravitacional en las cosas que sí podemos ver. Por ejemplo, cuando los astrónomos observan galaxias en rotación, notan que las estrellas en los bordes exteriores se mueven demasiado rápido. Según la cantidad de materia visible, estrellas, gas, polvo, esas estrellas exteriores deberían estar moviéndose más lentamente, pero no lo hacen. Algo invisible debe estar allí, proporcionando gravedad adicional para mantener esas estrellas en su... Ese algo es la materia oscura. Se estima que la materia oscura constituye aproximadamente el 27% de toda la masa y energía del universo. La energía oscura constituye aproximadamente el 68%. Y toda la materia normal, las cosas de las que estamos hechos tú, yo, la Tierra, las estrellas, todo lo que podemos ver, constituye solo alrededor del 5%. Déjame repetir eso para que se asiente. Más del 95% del universo está hecho de cosas que no podemos ver, no podemos tocar y apenas comprendemos. Es un pensamiento humillante, ¿no? Pero también es emocionante, porque significa que todavía hay tanto por descubrir. El universo es, en muchos sentidos, un lugar profundamente misterioso, y cada respuesta que encontramos parece abrir una docena de nuevas preguntas. Duerme bien. Entonces, volvamos a la pregunta original. ¿Dónde está el borde del universo? Hemos establecido que el universo observable tiene un límite, determinado por la distancia que la luz ha podido viajar desde el Big Bang. Hemos establecido que el universo mismo probablemente no tiene un borde espacial, que se extiende, posiblemente, hasta el infinito, en todas direcciones,
y hemos aprendido que el universo se está expandiendo y esa expansión se está acelerando, impulsada por la misteriosa energía oscura. Pero hay otra dimensión en esta pregunta, una que tiene que ver no con el espacio, sino con el tiempo. Si pudiéramos viajar hacia atrás en el tiempo, retrocediendo a través de la historia del universo, eventualmente llegaríamos al Big Bang. Ese es el borde temporal del universo hacia el pasado. Pero, ¿qué hay del futuro? ¿Tiene el universo un borde temporal hacia adelante? Depende de cómo evolucione la expansión, y hay varios escenarios posibles. En el primer escenario, llamado el Big Freeze o muerte térmica, la expansión del universo continúa para siempre. Las galaxias se alejan cada vez más unas de otras. Eventualmente, en trillones de años, las estrellas agotan su combustible y se apagan. Los agujeros negros se evaporan lentamente a través de un proceso llamado radiación de Hawking. Y al final, el universo se convierte en una extensión fría, oscura y vacía, llena solo de partículas solitarias separadas por distancias. La temperatura se acerca al cero absoluto. Nada sucede. Nada puede suceder. El universo alcanza un estado de máxima entropía, un tipo de muerte tranquila y fría. En el segundo escenario, llamado el Big Crunch, la expansión del universo eventualmente se detiene y revierte. La gravedad gana. Las galaxias comienzan a acercarse unas a otras. El espacio se contrae. Eventualmente, toda la materia y energía del universo colapsan de nuevo en un punto infinitamente denso. Un reverso. El universo termina en un fuego cataclísmico, todo comprimido de nuevo en una singularidad. Según nuestras observaciones actuales, el Big Freeze parece más probable. La expansión acelerada del universo sugiere que no se detendrá ni se revertirá. Pero en ciencia siempre hay espacio para sorpresas. Hay un tercer escenario, mucho más especulativo, llamado el Big Rip. En este escenario, la energía oscura no solo impulsa la expansión del universo, sino que su efecto la expansión se acelera cada vez más rápido. Eventualmente, la expansión se vuelve tan violenta que desgarra las galaxias, luego los sistemas estelares, luego los planetas, luego los átomos. Todo es destrozado por el espacio en expansión. El universo termina en un desgarro catastrófico de todo. Este escenario suena aterrador, pero es solo una posibilidad teórica. No hay evidencia sólida de que esto vaya a suceder. Pero está ahí, en el reino de las posibilidades, un recordatorio de que el futuro del universo está lejos de ser seguro. Y luego está la idea, aún más especulativa, del universo cíclico. En este modelo, el universo pasa por ciclos interminables de expansión y contracción, un Big Bang seguido de expansión, luego contracción, luego un Big Crunch, que de alguna manera desencadena otro Big Bang, y el ciclo comienza de nuevo. Un universo sin principio ni final verdaderos, solo un eterno rebotar entre nacimiento y muerte. Es una idea hermosa, casi poética, pero de nuevo es especulativa. No tenemos evidencia sólida de que funcione de esa manera. Lo que sí sabemos es esto. El universo tiene una historia. Comenzó hace 13.800 millones de años en un estado de densidad y temperatura increíbles. Desde entonces se ha estado expandiendo, enfriando, evolucionando. Las estrellas se formaron, vivieron y murieron. Las galaxias se ensamblaron, crecieron y se fusionaron. Los planetas se formaron, algunos de ellos albergando vida,
incluida la vida inteligente que ahora se hace preguntas sobre el universo mismo. Y ese universo, en su inmensidad, en su misterio, en su belleza, no tiene bordes espaciales que podamos encontrar. Se extiende hacia afuera, tal vez infinitamente, llenando el espacio con galaxias, estrellas y mundos. Pero sí tiene bordes en el tiempo y, eventualmente, algún tipo de final, aunque ese final esté tan lejos en el futuro que es casi inimaginable. Y mientras tanto, aquí estamos, seres pequeños y frágiles, en un planeta pequeño, alrededor de una estrella promedio en una galaxia entre miles de millones. Y sin embargo, somos parte de esta historia cósmica. Estamos hechos de polvo de estrellas, literalmente. Los átomos de carbono, oxígeno, nitrógeno en tu cuerpo fueron forjados en los corazones de estrellas que murieron hace mucho tiempo, explotando y esparciendo sus elementos enriquecidos por el espacio, donde eventualmente se reunieron en nubes que formaron nuevas estrellas, planetas y, finalmente, vida. Eres una forma en que el universo se conoce a sí mismo, una colección de átomos organizados de tal manera que pueden mirar hacia el cielo nocturno y preguntarse de dónde vienen y hacia dónde van. Extraordinario. Ahora, dejémonos llevar un poco más profundo en esta exploración nocturna, porque hay un aspecto del universo que aún no hemos tocado completamente, y es fascinante de una manera que podría ser al mismo tiempo reconfortante y vertiginosa. Hablemos del horizonte cósmico. Cuando miramos al cielo nocturno, vemos estrellas, miles de ellas a simple vista, millones con un telescopio, pero cada una de esas estrellas es parte de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Si quisiéramos ver otras galaxias, necesitaríamos instrumentos más potentes. Con telescopios modernos, podemos ver galaxias a billones de kilómetros de distancia, cada una conteniendo cientos de miles de millones de estrellas. Pero incluso los mejores telescopios tienen un límite, y ese límite no está determinado por la tecnología, sino por la naturaleza misma del universo. Es lo que llamamos el horizonte cósmico. Imagina que estás de pie en el medio de un océano en una mañana brumosa. Puedes ver claramente el agua a tu alrededor, pero en algún punto tu visión se detiene. Hay una línea circular donde el agua y la niebla se mezclan, y más allá de esa línea no puedes ver nada. Ese es tu horizonte. No significa que el océano termine ahí, solo significa que no puedes ver más lejos. El horizonte cósmico funciona de manera similar, pero en lugar de niebla, es el tiempo y la velocidad de la luz lo que crea el límite. Como mencioné antes, el universo tiene aproximadamente 13.800 millones de años. Eso significa que la luz solo ha tenido 13.800 millones de años para viajar. Cualquier objeto cuya luz aún no haya tenido tiempo de llegar hasta nosotros está más allá de nuestro horizonte cósmico. No lo vemos, no porque no exista, sino porque su luz aún está en camino. Pero aquí está la parte interesante. Debido a la expansión del universo, el horizonte cósmico no es solo una esfera estática a nuestro alrededor. Está cambiando constantemente. Cada segundo que pasa, la luz de objetos más distantes nos alcanza, expandiendo nuestro horizonte. Podemos ver un poco más lejos, un poco más, y cuando miramos muy lejos, cuando apuntamos nuestros telescopios a las regiones más distantes del universo observable, no vemos galaxias. Vemos galaxias jóvenes, primitivas, formándose en los albores del tiempo cósmico. Estamos mirando hacia atrás en el tiempo, viendo el universo como era hace miles de millones de años. Esto
es porque la luz tarda tiempo en viajar. Cuando miras al Sol, lo ves como era hace 8 minutos, porque eso es cuánto tarda su luz en llegar a la Tierra. Cuando miras a la estrella más cercana, Alpha Centauri, la ves como era hace poco más de 4 años. Cuando miras a galaxias distantes, las ves como eran hace miles de millones de años, cuando el universo era joven. En cierto sentido, los telescopios son máquinas del tiempo. No nos permiten viajar físicamente al pasado, pero nos permiten observarlo, ver cómo era el universo en épocas antiguas. Y lo más lejano que podemos ver no son galaxias en absoluto, es la radiación cósmica de fondo de microondas, esa luz tenue y antigua que mencioné anteriormente. Esta radiación es el resplandor remanente del Big Bang, la luz que fue liberada aproximadamente 380.000 años después del comienzo del universo, cuando el cosmos finalmente se enfrió lo suficiente como para que los átomos se formaran y la luz pudiera viajar libremente. Esta radiación de fondo es el horizonte último. Más allá de ella, no podemos ver. No porque no haya nada, sino porque antes de ese momento, el universo era opaco. Estaba lleno de un plasma caliente y denso que no permitía que la luz viajara libremente. Es como tratar de ver a través de una pared de niebla espesa. No puedes ver qué hay del otro lado, incluso si sabes que hay algo ahí. Entonces, cuando los científicos estudian la radiación cósmica de fondo de microondas, están mirando la imagen más antigua posible del universo. Es como una fotografía del bebé cósmico, tomada cuando el universo tenía solo 380.000 años, una fracción minúscula de su edad actual. Y lo fascinante es que esta luz, esta radiación antigua, está por todas partes. No importa en qué dirección apuntes tu telescopio, la ves. Es uniforme, consistente, con solo pequeñas variaciones de temperatura de una región a otra. Esas pequeñas variaciones son increíblemente importantes porque nos dicen cómo estaba distribuida la materia en el universo temprano. Esas pequeñas diferencias de densidad eventualmente crecieron bajo la influencia de la gravedad para convertirse en las galaxias, estrellas y estructuras que vemos hoy. Entonces, en cierto sentido, la radiación cósmica de fondo de microondas es como el plano original del universo. Es la semilla desde la cual todo creció. Pero volvamos al horizonte cósmico por un momento. Debido a que el universo se está expandiendo y esa expansión se está acelerando, hay algo extraño que está sucediendo. Hay galaxias que podemos ver ahora, galaxias cuya luz ya ha llegado hasta nosotros. Pero si enviáramos un mensaje de luz hacia ellas hoy, ese mensaje nunca las alcanzaría. ¿Por qué? Porque el espacio entre nosotros y esas galaxias se está expandiendo más rápido de lo que la luz puede viajar. Es como estar en una cinta de correr que se mueve hacia atrás más rápido de lo que puedes correr hacia adelante. No importa cuán rápido corras, nunca llegarás al final. Esto significa que hay una región del universo observable con la que nunca podremos interactuar. Podemos verla porque su luz fue emitida en el pasado, cuando el espacio no se expandía tan rápido. Pero nunca podremos enviarle una señal, nunca podremos visitarla, nunca podremos afectarla de ninguna manera. Está, en un sentido práctico, más allá de nuestro alcance para siempre. Y con el tiempo, a medida que la expansión del universo continúa acelerándose, más y más galaxias cruzarán este límite. Eventualmente,
en cientos de miles de millones de años, todas las galaxias fuera de nuestro grupo local de galaxias habrán sido arrastradas tan lejos por la expansión del espacio que ya no podremos verlas. El cielo nocturno se oscurecerá gradualmente. Las galaxias distantes desaparecerán una por una, no porque se destruyan, sino simplemente porque su luz ya no podrá llegar hasta nosotros. Es un pensamiento extraño y un poco melancólico. El universo, visto desde la Tierra, se volverá cada vez más solitario con el tiempo. Pero ese es el destino de un universo en expansión acelerada. Por supuesto, esto no sucederá pronto. Estamos hablando de plazos de tiempo tan vastos que es difícil siquiera comprenderlos. Cientos de miles, tal vez de trillones de años. Para ese entonces, el Sol se habrá apagado hace mucho tiempo. La Tierra, si todavía existe, será un recuerdo distante. La vida tal como la conocemos habrá desaparecido hace eones. Pero el universo continuará, expandiéndose, enfriándose, oscureciéndose. Eventualmente, las últimas estrellas se apagarán. Los últimos agujeros negros se evaporarán. Y el cosmos se convertirá en un lugar silencioso, vacío y frío, lleno solo del zumbido casi imperceptible de partículas solitarias flotando en la oscuridad. Suena deprimente, lo sé, pero hay una belleza extraña en ello también, porque significa que el universo, a pesar de toda su vastedad y complejidad, tiene una historia, tiene un comienzo, un medio y eventualmente un final. Y nosotros, aquí y ahora, somos parte del medio. Somos parte de la era dorada del universo, cuando las estrellas brillan, las galaxias giran y la vida florece. Estamos viviendo en uno de los momentos más interesantes de la historia cósmica, y eso, creo, es algo por lo cual estar agradecidos. Entonces, ¿dónde guarda el universo su borde? La respuesta, como hemos visto, es compleja. No hay un borde espacial simple. No hay una pared al final del cosmos. El universo, según nuestras mejores mediciones, es plano e infinito, extendiéndose sin fin en todas direcciones. Pero hay bordes de otros tipos. Está el horizonte cósmico, el límite de lo que podemos ver. Está el borde temporal hacia el pasado, el Big Bang, el momento del comienzo. Y está el borde temporal hacia el futuro, sea cual sea el destino final del universo, muerte térmica, Big Rip, o algo que aún no hemos imaginado. Y tal vez, solo tal vez, hay bordes entre nuestro universo, límites que separan nuestra burbuja cósmica de innumerables otras, cada una con sus propias leyes, sus propias historias, sus propios misterios. No lo sabemos con certeza, y quizás nunca lo sabremos. Pero eso es parte de la belleza de la ciencia, ¿no? Siempre hay más que aprender. Siempre hay preguntas más profundas que hacer. Siempre hay misterios esperando ser desvelados. Y mientras te acuestas esta noche, mientras cierras los ojos y dejas que tu mente se relaje, puedes encontrar consuelo en saber que eres parte de algo mucho más grande que tú mismo. Eres parte de un universo vasto, antiguo y hermoso. Un universo que, aunque no tenga bordes en el sentido que esperábamos, está lleno de límites y horizontes que nos invitan a explorar, a preguntarnos, a soñar. Que duermas bien, viajero del cosmos, que tu mente flote suavemente entre y que despiertes estrellas. Mañana con un sentido renovado de asombro por el universo extraordinario en el que vivimos. Buenas noches. Pero antes de dejarte ir completamente hacia el sueño, hay un último aspecto del universo y sus bordes que merece algo que es a la vez aterrador
y fascinante. Un lugar donde las reglas de la física, tal como las conocemos, se rompen por completo. Hablemos de los agujeros negros. Los agujeros negros son, en muchos sentidos, los bordes más extremos que conocemos en el universo. No son bordes del universo en sí, pero son bordes dentro del universo. Lugares donde el espacio y el tiempo se curvan tan dramáticamente que nada, ni siquiera la luz, puede escapar. Imagina una estrella masiva, mucho más grande que nuestro Sol. Durante su vida, esta estrella brilla intensamente, fusionando hidrógeno en helio en su núcleo, produciendo la energía que la hace brillar. Pero eventualmente, después de millones o miles de millones de años, la estrella se queda sin combustible. Ya no hay fusión que genere presión hacia afuera para contrarrestar la fuerza de la gravedad que tira hacia adentro. Y cuando eso sucede, la estrella colapsa. Para estrellas realmente masivas, este colapso es catastrófico. El núcleo se comprime más y más. Las capas externas explotan en una supernova, una de las explosiones más brillantes del universo. Pero el núcleo, ese remanente denso en el centro, continúa colapsando. Y si la estrella era lo suficientemente masiva, nada puede detener el colapso. Ni la presión de los electrones, ni la presión de los neutrones, nada. El núcleo colapsa en un punto de densidad infinita, lo que los físicos llaman una singularidad. Y alrededor de esa singularidad se forma un agujero negro. La singularidad en sí es un lugar extraño. Es un punto donde las leyes de la física, tal como las entendemos, simplemente se rompen. La densidad es infinita. El espacio-tiempo se curva infinitamente y nuestras ecuaciones arrojan infinitos que no sabemos cómo manejar. Es, en muchos sentidos, un borde del conocimiento, un lugar donde nuestra comprensión actual de la física llega a su límite. Pero lo realmente fascinante de un agujero negro no es la singularidad en sí, que está oculta en el centro. Es el horizonte de eventos, el límite que rodea la singularidad. El horizonte de eventos es, en esencia, el punto de no retorno. Si cruzas el horizonte de eventos de un agujero negro, no hay vuelta atrás. No puedes escapar. No importa cuán rápido viajes, no importa en qué dirección te muevas, serás inexorablemente arrastrado hacia la singularidad en el centro. Es un borde literal en el universo, un límite más allá del cual no puedes regresar. Y lo extraño es que, desde afuera, el horizonte de eventos se ve perfectamente normal. No es una pared sólida, no brilla, no hace ruido. Es simplemente un límite en el espacio-tiempo, invisible, pero absoluto. Si pudieras observar a alguien cayendo en un agujero negro, verías algo muy extraño. A medida que se acercaran al horizonte de eventos, parecerían moverse más y más lentamente. Su imagen se volvería más tenue, más roja, hasta que finalmente desaparecieran por completo, congelados en el tiempo justo en el borde del horizonte. Nunca los verías cruzar. Parecería que se quedaron atrapados ahí para siempre. Pero desde la perspectiva de la persona que cae, la experiencia sería muy diferente. Ellos cruzarían el horizonte de eventos sin siquiera notarlo. No habría una pared, no habría una señal. Simplemente pasarían al otro lado y continuarían cayendo. Esta diferencia de perspectivas es una de las cosas más extrañas sobre los agujeros negros. El tiempo mismo se comporta de manera diferente dependiendo de dónde estés. Para alguien fuera del agujero negro,
el tiempo parece detenerse en el horizonte de eventos. Para alguien que cruza el horizonte, el tiempo continúa normalmente. Es una manifestación dramática de la relatividad del tiempo, esa idea que vimos antes, de que el tiempo no es absoluto, sino que depende de dónde estés y cómo te estés moviendo. Ahora, los agujeros negros no son solo curiosidades teóricas. Sabemos que existen. Los hemos observado, o más precisamente, hemos observado sus efectos, porque, por supuesto, no puedes ver un agujero negro directamente. Es negro, no emite luz, pero podemos ver cómo afectan las cosas a su alrededor. Podemos ver estrellas orbitando agujeros negros invisibles, acelerándose a velocidades increíbles debido a la inmensa gravedad. Podemos ver discos de gas y polvo arremolinándose alrededor de agujeros negros, calentándose a temperaturas extraordinarias y brillando intensamente antes de cruzar el horizonte de eventos y desaparecer para siempre. En el centro de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, hay un agujero negro supermasivo, Sagitario A. Tiene una masa de aproximadamente 4 millones de veces la masa del Sol. Y aunque está a unos 26.000 años luz de distancia, los astrónomos han podido rastrear estrellas orbitando a su alrededor, confirmando su presencia. De hecho, en 2019, los científicos lograron algo extraordinario. Utilizando una red de radiotelescopios distribuidos por todo el mundo, crearon una imagen del horizonte de eventos de un agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia M87. Fue la primera vez en la historia que la humanidad vio, o al menos capturó una sombra de el borde de un agujero negro. La imagen mostraba un anillo brillante de luz, el disco de acreción de material arremolinándose alrededor del agujero negro y en el centro un círculo. Esa oscuridad no era el agujero negro en sí, sino su sombra, la silueta del horizonte de eventos proyectada contra el resplandor del material circundante. Fue un momento monumental en la ciencia. Ver ese anillo de luz y esa sombra oscura fue ver la evidencia visual más directa hasta la fecha de que los agujeros negros, esos objetos predichos por la relatividad general de Einstein hace más de un siglo, realmente existen. Y los agujeros negros no solo son fascinantes por sí mismos, también nos enseñan cosas profundas sobre la naturaleza del espacio, el tiempo y la gravedad. Por ejemplo, los agujeros negros nos dicen que el espacio y el tiempo no son simplemente un escenario pasivo en el que ocurren las cosas. Son dinámicos. Pueden curvarse, estirarse, retorcerse. Pueden ser afectados por la materia y la energía. Y en casos extremos, como cerca de un agujero negro, pueden curvarse tanto que crean estas regiones de no retorno. Los agujeros negros también plantean preguntas profundas sobre la información. Según las leyes de la física cuántica, la información no puede ser destruida. Es una de las reglas fundamentales. Pero cuando algo cae en un agujero negro y cruza el horizonte de eventos, desaparece de nuestro universo observable. ¿Qué le pasa a la información que llevaba? ¿Se pierde para siempre? ¿O de alguna manera es preservada? Este es el llamado problema de la paradoja de la información del agujero negro, y ha sido uno de los mayores rompecabezas en la física teórica durante décadas. Stephen Hawking, el famoso físico británico, propuso que los agujeros negros no son completamente negros, que, debido a efectos cuánticos, en realidad emiten una radiación débil, ahora llamada radiación de Hawking. Y con el tiempo, un agujero negro puede evaporarse completamente
a través de este proceso. Si eso es cierto, y la mayoría de los físicos creen que lo es, entonces, eventualmente, en un futuro inconcebiblemente lejano, todos los agujeros negros del universo se evaporarán, no quedarán singularidades, no quedarán horizontes de eventos, solo radiación difusa, esparcida por el vacío. Pero la pregunta permanece. Cuando un agujero negro se evapora, ¿qué pasa con toda la información que cayó en él? ¿Esa información es liberada de alguna manera en la radiación de Hawking? ¿O se pierde para siempre? Los físicos aún están debatiendo esto. Algunas teorías sugieren que la información se codifica de alguna manera en la superficie del horizonte de eventos, en algo llamado un holograma. Otras sugieren que cuando el agujero negro se evapora, crea múltiples universos, cada uno conteniendo una parte de la información. Es un área activa de investigación y honestamente aún no tenemos una respuesta definitiva. Pero lo que está claro es que los agujeros negros nos están diciendo que nuestra comprensión de la física aún está incompleta. Hay piezas del rompecabezas que faltan, conexiones que aún no entendemos completamente. Y en cierto sentido, los agujeros negros son como los bordes del universo en miniatura. Son lugares donde el espacio-tiempo se curva tanto que nuestras teorías actuales se rompen. Son fronteras del conocimiento, límites de nuestra comprensión. Y tal vez eso es lo más emocionante de todo, porque significa que todavía hay misterios por resolver. Todavía hay preguntas que no tenemos las herramientas para responder. Todavía hay territorios inexplorados en el mapa del cosmos. Los agujeros negros son, en muchos sentidos, puertas hacia lo desconocido. Y aunque nunca podamos cruzarlas y regresar para contar la historia, su mera existencia nos recuerda que el universo es mucho más extraño, mucho más profundo y mucho más misterioso de lo que podríamos haber imaginado. Entonces, mientras te acuestas esta noche, mientras tu mente se relaja y tu cuerpo se hunde en el colchón, piensa en esto. En algún lugar del universo, ahora mismo, hay un agujero negro girando silenciosamente en la oscuridad. Su horizonte de eventos marca un límite que nada puede cruzar y regresar. Su singularidad oculta secretos que quizás nunca comprendamos completamente. Y sin embargo, a pesar de todo su poder, a pesar de toda su extrañeza, ese agujero negro es solo una pequeña parte de un universo mucho más vasto. Un universo que se extiende, posiblemente hasta el infinito, lleno de galaxias y estrellas y planetas. Un universo sin bordes claros, sin paredes, sin fines. Un universo que, en toda su inmensidad, de alguna manera, te contiene a ti. Un ser consciente, capaz de mirar hacia el cielo nocturno y preguntarse sobre su lugar en todo esto. Y eso, querido viajero, es lo más extraordinario de todo. Ahora, dejemos que la mente descanse. Dejemos que las preguntas se asienten suavemente en el fondo de tu conciencia, porque has viajado lejos esta noche, hasta los confines del cosmos, hasta los bordes del espacio y el tiempo. Y aunque el universo pueda no tener un borde en el sentido que esperábamos, has tocado los límites de nuestra comprensión. Has mirado hacia el horizonte cósmico y más allá. Has contemplado singularidades y horizontes de eventos. Has imaginado la vastedad infinita del espacio. Y ahora es hora de regresar. De regresar a este momento, a esta habitación, a esta cama cómoda, de dejar que tu respiración se ralentice,
de dejar que tus pensamientos se disipen como estrellas al amanecer. El universo seguirá estando ahí mañana, todavía expandiéndose, todavía girando, todavía lleno de misterios. Y tú seguirás siendo parte de él, una pequeña chispa de conciencia en medio de la inmensidad. Pero por ahora, solo descansa, solo sé. Porque en este momento, en este lugar, eso es suficiente. Buenas noches, explorador del infinito. Que tus sueños sean tan vastos como el universo mismo, y que despiertes con un sentido renovado de asombro y gratitud por el cosmos extraordinario que llamamos hogar. Duerme profundamente, duerme bien, y que las estrellas te guíen en tus sueños. Pero antes de que cierres los ojos, hay algo más que quiero compartir. Algo sobre la naturaleza misma del espacio, sobre lo que significa que algo se extienda, se curve, se expanda. Porque cuando hablamos del universo no teniendo bordes, cuando hablamos del espacio extendiéndose infinitamente, es fácil imaginar el espacio como algo parecido a un vacío vacío, una nada en la que flotan las cosas. Pero esa no es realmente la imagen correcta. El espacio, según nuestra mejor comprensión de la física, no es nada, es algo. Tiene propiedades. Puede curvarse, puede ondularse, puede expandirse y contraerse. Es dinámico, flexible, casi vivo en cierto sentido. Esta es una de las grandes revelaciones de la teoría de la relatividad general de Einstein. Antes de Einstein, la gente pensaba en el espacio y el tiempo como dos cosas separadas. El espacio era el escenario tridimensional en el que ocurrían las cosas, y el tiempo era la marcha constante de los momentos, uno tras otro. Eran independientes, inmutables. Pero Einstein mostró que eso no era correcto. El espacio y el tiempo están entrelazados, unidos en algo llamado espacio-tiempo. Y el espacio-tiempo no es un escenario pasivo, es un participante activo en los eventos del universo. Imagina una sábana elástica estirada horizontalmente. Si colocas una bola pesada en el centro de la sábana se hundirá, creando un pozo alrededor de la bola. Ahora, si haces rodar una canica por la sábana, no se moverá en línea recta. Se curvará hacia el pozo creado por la bola pesada. Esta es una analogía simple, pero útil, para entender cómo funciona la gravedad en la relatividad general. La masa de un objeto, como una estrella o un planeta, curva el espacio-tiempo a su alrededor, creando un pozo gravitacional, y otros objetos, moviéndose a través de ese espacio-tiempo curvado, siguen las curvas, lo que experimentamos como la fuerza de la gravedad. No hay una fuerza misteriosa tirando de los objetos unos hacia otros. Solo hay objetos siguiendo las curvas del espacio-tiempo. Es geometría pura. Y lo hermoso de esta idea es que significa que la gravedad no es diferente del espacio y el tiempo. Es una manifestación de su curvatura. Donde hay masa, hay curvatura. Y donde hay curvatura, hay lo que llamamos gravedad. Pero aquí está la parte verdaderamente fascinante. Si el espacio-tiempo puede curvarse alrededor de una estrella o un planeta, ¿qué pasa cuando consideras el universo en su totalidad? ¿El universo como un todo también se curva? La respuesta es sí. Y la forma en que se curva determina el destino último del cosmos. Como mencioné antes, hay tres posibilidades principales para la curvatura del universo. Puede ser plano, puede tener curvatura positiva o puede tener curvatura negativa. Un universo plano es como una hoja de papel y las líneas paralelas permanecen paralelas para siempre. Los triángulos tienen ángulos que suman 180 grados
Y más importante, un universo plano puede ser infinito en extensión. Un universo con curvatura positiva es como la superficie de una esfera. Si caminas en línea recta el tiempo suficiente, eventualmente regresarás a donde comenzaste. El universo sería finito en tamaño, pero sin bordes, cerrado sobre sí mismo. Un universo con curvatura negativa es como una silla de montar o un chip de papa Pringles, curvándose hacia afuera en todas direcciones. También sería infinito, pero con una geometría extraña, donde las líneas paralelas eventualmente divergen. Entonces, ¿cuál es nuestro universo? Las mediciones más precisas especialmente de la radiación cósmica de fondo de microondas, sugieren que nuestro universo es plano, o al menos tan increíblemente cercano a plano que no podemos detectar ninguna curvatura con nuestros instrumentos actuales. Esto tiene implicaciones profundas. Si el universo es verdaderamente plano, entonces es infinito. Se extiende para siempre en todas direcciones, sin fin, sin límite. Pero aquí hay un matiz interesante. Incluso si el universo es infinito, podría tener lo que se llama una topología no trivial. Esto significa que, aunque el espacio se extiende infinitamente, podría estar conectado de maneras extrañas. Imagina, por ejemplo, un videojuego clásico donde si sales del borde derecho de la pantalla, reapareces en el borde izquierdo. El espacio del juego parece continuo e infinito desde la perspectiva del personaje, pero en realidad es finito y está envuelto sobre sí mismo. El universo podría funcionar de manera similar. Podrías viajar en línea recta durante miles de millones de años y eventualmente regresar a donde comenzaste. No porque hayas llegado a un borde y dado la vuelta, sino porque el espacio mismo está conectado de una manera que crea este efecto de envoltura. No tenemos evidencia de que esto sea cierto, pero es una posibilidad fascinante. Y destaca cuán complicada puede ser la pregunta, ¿tiene el universo un borde? Cuando realmente profundizas en ella. Hay otra pregunta relacionada que vale la pena considerar. ¿En qué se está expandiendo el universo? Esta es una pregunta que la gente hace mucho, y es comprensible. Si el universo se está expandiendo, seguramente debe estar expandiéndose hacia algo, ¿verdad? Debe haber algo fuera del universo, algún espacio en el que el universo está creciendo. Pero aquí está la cosa. El universo no se está expandiendo hacia nada. No hay un exterior. El espacio mismo es lo que se está expandiendo. Vuelve a la analogía del globo. Imagina el universo como la superficie de un globo que se infla. A medida que el globo se expande, los puntos en su superficie se alejan unos de otros, pero no se están moviendo hacia ningún espacio externo. Es la superficie misma la que se está estirando. Y si imaginas que solo existe la superficie del globo, que no hay interior ni exterior, solo la superficie bidimensional, entonces no hay en qué expandirse. La expansión es intrínseca a la superficie misma. Nuestro universo es similar, excepto que en lugar de ser una superficie bidimensional, es un espacio tridimensional. Y no hay un cuarto espacio dimensional fuera de él en el que se esté expandiendo. Es el espacio en sí el que se está estirando, creciendo, expandiéndose desde dentro. Sé que esto puede ser difícil de visualizar. Nuestros cerebros están diseñados para pensar en 3 dimensiones espaciales, y la idea de un espacio tridimensional expandiéndose sin expandirse hacia nada es contraintuitiva.
pero matemáticamente tiene perfecto sentido. Y según todas nuestras observaciones, es exactamente lo que está sucediendo. Ahora, hay una última pieza de este rompecabezas que quiero mencionar antes de que te duermas, y es la idea de universos paralelos, o el multiverso. Hemos hablado sobre este cosmos vasto que se extiende posiblemente hasta el infinito. Pero, ¿qué pasa si hay otros universos completamente separados, con sus propias leyes de la física, sus propias historias, sus propias galaxias y estrellas? Esta no es solo ciencia ficción, es una idea seria, considerada por algunos físicos teóricos, y surge de varias líneas diferentes de pensamiento. Una línea proviene de la teoría de la emisión cósmica. Esta teoría sugiere que el universo muy temprano, una fracción de segundo después del Big Bang, pasó por un período de expansión extraordinariamente rápida, en un instante más corto de lo que puedes imaginar. El universo se expandió por un factor de algo así como 10 elevado a la 26 potencia. Es un número tan grande que es casi imposible de comprender. Esta inflación resolvió varios problemas en cosmología, explicando por qué el universo es tan uniforme y plano. Pero una consecuencia interesante de la inflación es que, una vez que comienza, puede que nunca se detenga por completo. En la mayoría de las regiones, la inflación termina y el universo se asienta en la expansión más lenta que vemos hoy. Esas regiones se convierten en universos como el nuestro. Pero en otras regiones, la inflación continúa, creando más y más espacio. Y dentro de ese espacio en inflación, otras regiones eventualmente dejan de inflarse, convirtiéndose en universos propios. Continúa para siempre, creando una espuma infinita de universos burbuja, cada uno separado de los demás por regiones de espacio en inflación eterna. Si esto es cierto, entonces nuestro universo es solo una burbuja en un océano infinito de burbujas. Cada burbuja es un cosmos completo con su propia historia, su propio Big Bang, sus propias galaxias. Y aquí está la parte realmente salvaje. En cada una de estas burbujas, las leyes de la física podrían ser diferentes. Las constantes fundamentales, cosas como la fuerza de la gravedad o la carga del electrón, podrían tener valores diferentes. Las reglas del juego podrían cambiar de una burbuja a otra. La mayoría de estos universos probablemente no serían hospitalarios para la vida. Si la gravedad fuera ligeramente más fuerte, las estrellas se quemarían demasiado rápido para que se desarrollara la vida. Si fuera más débil, las estrellas podrían no formarse en absoluto. Las constantes de nuestro universo parecen estar afinadas con precisión para permitir la existencia de estrellas, planetas y vida. Pero en un multiverso infinito, con infinitas variaciones de las leyes de la física, eventualmente surgirían universos como el nuestro, con las condiciones adecuadas. Y por supuesto, solo en esos universos habría alguien para preguntarse sobre ello. Es una explicación para por qué nuestro universo parece tan especial, tan perfectamente ajustado. No es que haya sido diseñado, es que de todos los universos posibles, solo podríamos existir en uno que tenga las condiciones adecuadas. Es un ejemplo de lo que se llama el principio antrópico. Ahora, la idea del multiverso es controversial. Algunos científicos lo aman, otros lo odian. Los críticos argumentan que si no podemos observar estos otros universos, si no podemos probarlos o medirlos, entonces la idea no es realmente científica, es más filosofía
que física. Los defensores argumentan que el multiverso es una predicción natural de teorías que ya tenemos buenas razones para creer, como la inflación cósmica, y que solo porque no podamos ver estos otros universos directamente no significa que no existan. Honestamente, no lo sabemos. Es posible que nunca lo sepamos, pero es una idea fascinante, una que expande aún más nuestra noción de lo que podría ser la realidad. Y si el multiverso es real, entonces la pregunta, ¿dónde está el borde del universo?, se vuelve aún más complicada. Porque entonces tendríamos que preguntarnos, ¿de qué universo estamos hablando? ¿De nuestra burbuja? ¿Del espacio en inflación que contiene todas las burbujas? ¿Del multiverso en su totalidad? Cada nivel de esta jerarquía tiene sus propios límites, sus propios horizontes. Nuestra burbuja podría ser infinita, pero todavía está contenida dentro del espacio, y ese espacio en inflación podría ser infinito también, extendiéndose eternamente, creando nuevas burbujas de universos sin fin. Es vertiginoso pensarlo. Capas sobre capas de infinito. Universos dentro de multiversos, dentro de... ¿qué? No lo sabemos. Tal vez no hay un fin. Tal vez es infinito todo el camino hacia arriba y hacia abajo. O tal vez estamos completamente equivocados. Tal vez hay algo fundamental sobre la realidad que aún no hemos comprendido. Algo que cambiaría toda nuestra perspectiva. Esa es la naturaleza de la ciencia. Siempre estamos aprendiendo, siempre revisando, siempre empujando los límites de nuestro conocimiento. Y cada respuesta que encontramos nos lleva a preguntas más profundas. Entonces, ¿dónde guarda el universo su borde? Después de este largo viaje nocturno, después de explorar horizontes cósmicos, horizontes de eventos, singularidades, expansión, inflación y multiversos, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido que el universo, o al menos el que podemos observar, no tiene un borde simple. No hay una pared al final del espacio. No hay un cartel que diga «Fin del cosmos. Por favor, dé la vuelta». Hemos aprendido que el universo tiene límites en el tiempo. Un comienzo hace 13.800 millones de años y algún tipo de final en un futuro lejano e inconcebible. Hemos aprendido que hay horizontes, límites de lo que podemos ver y con lo que podemos interactuar, no porque el universo termine ahí, sino porque la luz solo puede viajar una distancia finita en un tiempo finito. Hemos aprendido sobre los agujeros negros, esos bordes extremos dentro del universo donde el espacio y el tiempo se curvan tanto que nada puede escapar. Y hemos aprendido que, tal vez, solo tal vez, nuestro universo es solo uno entre infinitos otros, cada uno flotando en su propia burbuja de espacio-tiempo, separado de nosotros por distancias y dimensiones que no podemos cruzar. Pero sobre todo, hemos aprendido esto. El universo es vasto, es misterioso, y nosotros, hermoso, por pequeños que seamos, somos parte de él. Somos polvo de estrellas que se ha organizado de tal manera que puede mirar hacia atrás a las estrellas y preguntarse de dónde vienen. Somos una forma en que el cosmos se conoce a sí mismo. Y aunque puede que nunca veamos el borde del universo, aunque puede que nunca sepamos con certeza qué hay más allá de nuestro horizonte cósmico, podemos maravillarnos ante la inmensidad de todo. Podemos sentir gratitud por estar vivos en este momento de la historia cósmica. Podemos mirar hacia el cielo nocturno y sentir esa conexión profunda con algo mucho más grande que nosotros mismos. Eso, querido viajero, es suficiente.
Es más que suficiente. Es extraordinario. Así que cierra los ojos ahora. Deja que tu respiración deja que tu cuerpo se hunda más profundamente en el colchón. Deja que tu mente se relaje, dejando ir las preguntas, las cifras, los números imposibles de comprender. El universo seguirá estando ahí mañana, seguirá expandiéndose, seguirá girando, seguirá siendo misterioso y maravilloso, y tú también seguirás estando aquí, parte del cosmos, parte de la historia, parte del gran, vasto, hermoso, todo. Duerme bien, explorador de la infinitud, que tus sueños sean tan vastos como el espacio mismo, que flotes entre las estrellas en tu imaginación y que despiertes mañana con un sentido renovado de asombro por este universo extraordinario que llamamos hogar. Buenas noches, que descanses profundamente y que las estrellas te guíen siempre. Pero antes de que te vayas completamente hacia el mundo de los sueños, déjame compartir una última reflexión. Algo sobre nosotros, los humanos, y nuestra relación con este universo sin bordes. Durante la mayor parte de nuestra historia como especie, hemos buscado bordes. Bordes de continentes, bordes de océanos, bordes de lo conocido. Y cada vez que llegamos a lo que pensábamos que era un borde, descubrimos que solo era el comienzo de algo más grande. Los antiguos griegos creían que el Mediterráneo era el centro del mundo, rodeado por tierras y bordes desconocidos. Luego vino la era de la exploración, y los navegantes descubrieron que había continentes enteros más allá del horizonte. América, África, Asia. El mundo era mucho más grande de lo que nadie había imaginado. Y cuando finalmente mapeamos toda la superficie de la Tierra, cuando ya no quedaban lugares en blanco en los mapas, miramos hacia arriba, hacia el cielo, hacia las estrellas. Galileo apuntó su telescopio hacia la luna y vio montañas y cráteres. Vio que la luna no era una esfera perfecta y suave, sino un mundo con geografía. Y cuando miró a Júpiter, vio lunas orbitando a su alrededor, pequeños puntos de luz que se movían de noche en noche. Era evidencia de que no todo en el cielo giraba alrededor de la Tierra. Con el tiempo, construimos telescopios más grandes, más poderosos. Vimos que las estrellas no eran solo puntos de luz, sino soles distantes, algunos mucho más grandes que el nuestro. Vimos que la Vía Láctea, esa banda lechosa de luz que cruza el cielo nocturno, estaba hecha de miles de millones y luego estrellas. Descubrimos que había otras galaxias, millones de ellas, miles de millones de ellas, extendiéndose en todas direcciones. Cada descubrimiento nos hizo más pequeños y más grandes al mismo tiempo. Más pequeños en el sentido de que nos dimos cuenta de cuán vasto es el universo, cuán insignificante es nuestra pequeña roca en el gran esquema cósmico, pero también más grandes, porque cada descubrimiento expandió nuestra comprensión, nuestra visión, nuestra conexión con el cosmos. En el siglo XXI, con telescopios que pueden ver casi hasta el borde del universo observable, con sondas espaciales que han visitado todos los planetas de nuestro sistema solar, con rovers explorando la superficie de Marte, con astronautas viviendo en una estación espacial que orbita la Tierra. Hemos enviado mensajes al espacio, esperando que tal vez, en algún lugar, alguien los escuche. Hemos buscado señales de vida en otros mundos, escuchando el silencio cósmico con la esperanza de captar un susurro de inteligencia extraterrestre. Y aunque aún no hemos encontrado a nadie más, aunque aún estamos solos en nuestra búsqueda de compañía cósmica,
seguimos mirando, seguimos preguntando, seguimos explorando, porque eso es lo que hacemos los humanos. No nos detenemos en los bordes. Cuando llegamos a un límite, buscamos formas de superarlo, de ir más allá, de ver qué hay Y el del otro universo, lado. con toda su vastedad, con todos sus misterios, nos invita a seguir explorando. Nos dice implícitamente que siempre hay más por descubrir. Siempre hay nuevas preguntas por hacer. Siempre hay fronteras más lejanas. En las próximas décadas, planeamos regresar a la Luna, no solo para visitarla, sino para quedarnos, para construir bases permanentes. Y desde la Luna, planeamos ir a Marte, para pisar el suelo rojo de otro planeta, para establecer quizás la primera colonia humana fuera de la Tierra. Es ambicioso, sí. Es difícil, sin duda, pero es posible. Y si la historia nos ha enseñado algo, es que los humanos son notablemente buenos para lograr cosas que parecen imposibles. Y más allá de Marte, quién sabe. Tal vez algún día enviaremos naves hacia las estrellas más cercanas. Tal vez algún día, en un futuro lejano, nuestros descendientes vivirán en otros sistemas solares, bajo cielos extraños, mirando hacia atrás a la pequeña estrella amarilla que llamamos Sol, y recordando que ahí es donde todo comenzó. Es un pensamiento hermoso, y aunque puede que nunca salgamos de nuestro propio sistema, el simple hecho de que podamos dice algo profundo. ¿Quiénes somos como especie? Somos exploradores, somos soñadores, somos curiosos, audaces, persistentes. Y aunque el universo es vasto, aunque puede que nunca veamos la mayoría de él, eso no nos detiene. Seguimos mirando hacia arriba, seguimos preguntando, seguimos buscando, y hay algo profundamente esperanzador en eso, porque significa que, sin importar cuán grandes sean los desafíos que enfrentemos, sin importar cuán oscuras parezcan las cosas a veces, siempre hay algo más grande que nos llama. Siempre hay un horizonte más lejano. Siempre hay un misterio más profundo. El universo sin bordes nos recuerda que no hay límites para la curiosidad humana. No hay fin para nuestra capacidad de asombro. No hay un punto en el que debamos detenernos y decir, bueno, eso es todo. Ya lo hemos visto todo. Porque nunca lo habremos visto todo. Nunca lo habremos aprendido todo. Siempre habrá más. Y tal vez eso es lo más hermoso de todo. No el tamaño del universo, ni su edad, sino el hecho de que, a pesar de toda su vastedad, a pesar de todos sus misterios, nosotros, pequeños como somos, podemos mirarlo y tratar de comprenderlo. Podemos hacer preguntas, podemos construir teorías, podemos hacer experimentos, podemos apuntar telescopios hacia el cielo y capturar la luz de galaxias tan lejanas que su luz ha estado viajando hacia nosotros durante miles de millones de años. Podemos mirar esa luz y leer su historia. Podemos aprender sobre estrellas que murieron hace eones. Podemos rastrear la evolución de las galaxias a través del tiempo cósmico. Podemos mapear la estructura del universo a gran escala y ver cómo las galaxias se agrupan en filamentos y vacíos, formando una red cósmica que se extiende por todo el espacio observable. Es extraordinario y es humilde, porque nos recuerda que somos solo una pequeña parte de algo mucho más grande. Pero también nos recuerda que esa pequeña parte puede hacer grandes cosas. Entonces, mientras te acuestas esta noche, mientras tu mente se desliza hacia el sueño, llévate esto contigo. Eres parte del universo, no separado de él, no aparte de él, sino profundamente entrelazado con él. Los átomos en tu cuerpo
fueron forjados en estrellas. La energía que alimenta tus pensamientos proviene del Sol. Tu existencia misma es el resultado de 13.800 millones de años de evolución cósmica. Eres una forma en que el universo se conoce a sí mismo. Eres polvo de estrellas contemplando las estrellas. Y aunque puede que nunca veas el borde del universo, aunque puede que nunca sepas con certeza que hay más allá del horizonte cósmico, puedes maravillarte ante el hecho de que está ahora, en este momento, capaz de hacer estas preguntas. Y eso es suficiente, es más que suficiente. Así que respira profundo, relájate, deja que tu cuerpo descanse, deja que tu mente que las flote. Preguntas se asienten suavemente en el fondo de tu conciencia, donde pueden descansar hasta mañana. El universo seguirá estando ahí, seguirá expandiéndose, seguirá girando, seguirá siendo vasto y misterioso y hermoso. Y tú también seguirás estando aquí, parte de esa historia cósmica, un capítulo en el gran relato del cosmos. Duerme bien, viajero del infinito. Que tus sueños sean tan vastos como el espacio, que flotes entre las estrellas, que visites galaxias y que despiertes mañana con un sentido renovado de asombro y gratitud, porque vivimos en un universo sin bordes, un cosmos que se extiende en todas direcciones, lleno de maravillas y misterios, y nosotros, por pequeños que seamos, somos parte de él. Y eso, querido amigo, es lo más extraordinario de todo. Buenas noches. Duerme profundamente y que las estrellas te guíen siempre. Hasta la próxima vez que nos encontremos bajo este cielo infinito. Cuídate. Sigue mirando hacia arriba. Sigue soñando, porque el universo está esperando y tiene mucho más que mostrarnos. Descansa ahora. El cosmos puede esperar hasta mañana. Buenas noches, explorador del infinito. Buenas noches, pero déjame contarte algo más antes de que te vayas completamente. Algo sobre la escala del universo y cómo nuestra mente lucha por comprenderla. Los números que hemos estado usando esta noche son enormes. 13.800 millones de años. 46.000 millones de años luz de radio. 2 trillones de galaxias. Estos números son tan grandes que es casi imposible para nuestros cerebros realmente comprenderlos. Déjame intentar darte una perspectiva. Imagina que reduces el universo observable a algo del tamaño de la Tierra. En esa escala, nuestra galaxia, la Vía Láctea, sería del tamaño de una pequeña moneda, quizás del tamaño de una moneda de 10 céntimos. Y nuestro sistema solar, todo el espacio desde el Sol hasta más allá de Plutón, sería más pequeño que un átomo en esa moneda. ¿Y tú? Bueno, ni siquiera podrías verte en esa escala. Serías infinitesimalmente pequeño, una fracción de algo ya demasiado pequeño para ver. O pensemos en el tiempo. Si comprimieras toda la historia del universo en un solo año, donde el Big Bang ocurrió a medianoche del 1 de enero, ¿cuándo aparecieron los humanos? Bueno, el sistema solar se formó alrededor del 9 de septiembre. Los dinosaurios aparecieron alrededor de Navidad, el 25 de diciembre. Y los humanos modernos, nuestra especie, apareció literalmente en los últimos minutos del último día del año. Toda la historia humana registrada, desde las primeras civilizaciones hasta ahora, cabría en los últimos segundos antes de la medianoche del 31 de diciembre. En el gran esquema cósmico, hemos estado aquí por un parpadeo, un instante, un suspiro. Y sin embargo, en ese breve momento, hemos aprendido tanto,
Hemos descubierto las leyes que gobiernan el universo. Hemos rastreado la historia del cosmos desde sus primeros momentos. Hemos mirado hacia atrás en el tiempo miles de millones de años. Hemos enviado naves espaciales a los confines de nuestro sistema solar y más allá. Es notable lo que una especie puede lograr en tan poco tiempo. Pero también es humilde, porque no importa cuánto aprendamos, no importa cuán lejos miremos, siempre seremos pequeños. Siempre seremos una parte minúscula de algo vasto e incomprensible. Y está bien. De hecho, es hermoso, porque nuestra pequeñez no nos hace insignificantes. Nos hace parte de algo más grande. Nos conecta con el cosmos de una manera profunda y significativa. Carl Sagan, el famoso astrónomo y divulgador científico, dijo una vez algo hermoso. Dijo que somos una forma en que el cosmos se conoce a sí mismo, que durante miles de millones de años el universo evolucionó sin reflexión, sin autoconocimiento, y luego, en un pequeño planeta alrededor de una estrella ordinaria, surgió la vida. Y esa vida, eventualmente, desarrolló Y esa conciencia comenzó a mirar hacia arriba, a hacer preguntas, a buscar respuestas. En nosotros, dijo Sagan, el cosmos ha comenzado a contemplarse a sí mismo. Y esa es nuestra importancia, no por nuestro tamaño, no por nuestro poder, sino por nuestra capacidad de asombro, nuestra capacidad de comprender, nuestra capacidad de preguntarnos ¿por qué? Y mientras te acuestas esta noche, mientras cierras los ojos y dejas que el sueño te lleve, recuerda esto. Eres pequeño, pero también eres notable. Eres el resultado de 13.800 millones de años de evolución cósmica. Eres polvo de estrellas que ha aprendido a pensar, a sentir, a maravillarse. Y en ti el universo se conoce a sí mismo. Se contempla a sí mismo. Se pregunta sobre sí mismo. Eso no es insignificante. Eso es extraordinario. Entonces, cuando mires hacia el cielo nocturno, cuando veas esas estrellas titilando en la oscuridad, recuerda que eres parte de ellas. No estás mirando el universo desde afuera. Estás mirando desde dentro. Eres una parte del cosmos, observando otra parte del cosmos. Y aunque puede que nunca veas todas las estrellas, aunque puede que nunca visites otras galaxias, aunque puede que nunca sepas qué hay más allá del horizonte cósmico, puedes saber esto. Eres parte de la historia más grande que existe, la historia del universo mismo. Y esa historia está lejos de terminar. Está en curso, desarrollándose, Y tú eres parte evolucionando, aquí, ahora, en este momento. Así que respira profundo, relájate, suelta las preguntas, suelta los números, suelta la necesidad de comprenderlo todo. Solo sé, solo existe, solo forma parte de este momento, aquí y ahora, porque eso es suficiente, más que suficiente, es todo. El universo puede no tener bordes, pero tu día sí los tiene. Y ahora, al final de este día, es hora de descansar, de dejar que tu cuerpo se recupere, de dejar que tu mente se recargue. Mañana, el universo seguirá estando ahí, seguirá siendo vasto y misterioso y hermoso. Y tú también seguirás estando aquí, listo para explorar un poco más, para aprender un poco más, para maravillarte un poco más. Pero por ahora, solo descansa. Cierra los ojos. Respira lenta y profundamente. Siente el peso de tu cuerpo hundiéndose en el colchón. Siente la suavidad de la sábana. Siente la tranquilidad de la noche. Y deja que todo lo demás se desvanezca. Las preguntas sobre el Las universo, preocupaciones del día, las tareas pendientes. Todo puede esperar. Porque ahora, en este momento, solo hay esto.
tú, tu respiración y el suave camino hacia el sueño. Y mientras te deslizas hacia ese sueño, mientras tu conciencia se disuelve suavemente en la noche, tal vez sueñes con estrellas, tal vez sueñes con galaxia, tal vez sueñes que flotas en el espacio, rodeado de la infinitud del cosmos. O tal vez solo duermas profundamente, sin sueños, sin pensamientos, solo descanso puro y reparador. De cualquier manera está bien, porque has viajado lejos esta noche, has explorado los confines del universo, has contemplado el infinito, has hecho preguntas profundas y has encontrado respuestas que abren aún más preguntas. Y ahora mereces